poder compartir este tiempo con ustedes. Vamos a buscar Salmo 46. Salmo número 46. Hay porciones que son significativas y transversales para todo tiempo, para todo lugar y en cualquier época de la vida. ¿Sí? Los que hemos tenido la bendición de nacer en un hogar cristiano, desde pequeños hemos escuchado: el Señor es mi pastor, nada me faltará. O esto que vamos a leer ahora: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Así que vamos a leer el Salmo 46. Para aquellos que les gusta saber el contexto, nos dice allí el subtítulo, que es un salmo que es de los hijos de Coré, muy probablemente, según los estudiosos de la palabra de Dios, escrito en época, ¿sí?, de Ezequías, donde Sennacherib, el emperador de Asiria, iba a invadir y sitia Jerusalén. Entonces él recibe amenazas de este hombre y va al templo y presenta las cartas de amenazas y derrama su corazón delante de Dios. Muy probablemente sea escrito en esta época, según muchos de los estudiosos de la palabra de Dios. Y otra cosa curiosa es, allí dice en el subtítulo, sobre Alamot, y también los estudiosos de la palabra de Dios coinciden que era un canto, ¿sí?, que se hacía en procesión, como hacían los israelitas. Muy probablemente era para las voces, ¿sí?, agudas, las voces femeninas. Ellos cantaban antifonalmente. Son datos que nos ayudan a entender un poquito el contexto. Para los que nos gusta también la historia, conocemos que Martín Lutero basa el himno Castillo fuerte en nuestro Dios, defensa y buen escudo, sobre también este Salmo 46. Vamos a leerlo completo. Dice allí la palabra del Señor: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y allí nos dice un selá, una pausa para pensar, para meditar. Cambia completamente, ¿sí?, allí el Salmo, y nos dice lo que hace el Señor. Dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y vuelve a tener una pausa, un llamado a la meditación. Entonces ellos van a escribir para que consideremos lo que hace Dios por cada uno de nosotros. Dice: venid, ved las obras de Jehová, versículo 8, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y concluye diciendo una vez más: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y una vez más, ¿sí?, es Selá, una pausa para meditar. Los voy a invitar a leer una vez más el versículo primero. ¿Qué les parece si lo decimos todos juntos? ¿Sí? Fuerte. Versículo primero. Vamos juntos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el versículo 10, remarcamos aquella primera frase, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de Dios y deseamos que el Señor añada la bendición y que aplique su palabra, porque es poderosa, es penetrante, ¿sí?, como una espada de dos filos, discierne, va a lo profundo, y que en esta mañana la palabra del Señor
puede hacer una obra justamente poderosa en cada una de nuestras vidas y de acuerdo a nuestra necesidad. Y aún si te encontrás en medio nuestro y todavía nunca tuviste la experiencia de la salvación, del perdón de los pecados, de cómo hemos cantado estos preciosos himnos y canciones, ¿sí? En la cruz, mi Salvador, ¿sí? Murió y también murió por vos, murió por usted. Hoy puede ser una mañana de salvación y que vayas a este lugar con Cristo en el corazón, tus pecados perdonados, la esperanza de la vida eterna, pero pensando en esto, que Dios es no solo el que nos da la salvación, sino también el que nos guía y nos acompaña en el camino de la vida. Con la ayuda de Dios, en esta mañana vamos a desmenuzar un poquito este primer versículo que hemos leído y también esta frase del versículo 10. No vamos a leer todo el Salmo nuevamente porque nos llevaría mucho tiempo, pero habla justamente del corriente que sale de la casa del Señor. Hoy hemos cantado un himno que hace muchísimo que yo no cantaba, que es Mi gozo está en tus atrios. El autor sí expresa que no hay como estar en la casa de Dios acompañada de otras personas que comparten nuestra fe, siendo una comunidad de fe y de amor para compartir la alegría. Por eso dice, venid, ved las obras del Señor. Salmo 95 dice, venid, aclamemos con júbilo y con canciones, con cánticos a la roca de nuestra salvación. Pero evidentemente, si estas personas que escriben este salmo, evidentemente quizás, como decíamos, si es así que era en medio de una gran prueba, ¿sí?, que tenía el pueblo, está pensando en un Dios que es personal, un Dios que mira cómo estamos. Las pruebas y las dificultades son parte de la vida. Muchas veces en la tarea pastoral pasa que uno tiene que recibir a una persona o a un matrimonio o una familia y uno encuentra, ¿sí?, donde hay proyectos, hay propósitos, hay planes, hay alegría porque hay bendición, hay salud. Entonces todo es esperanza y todo es entusiasmo y está quizás el deseo y por ahí pasa el tiempo y uno encuentra a esta misma persona o a este mismo matrimonio con la cara completamente, ¿sí?, diferente a como era, derrumbado, ¿sí?, porque quizás hubo situaciones, problemas, relaciones, circunstancias que al cambiar la realidad hacen que el mundo se venga abajo. Esto es parte de nuestra realidad. Todos luchamos con esto. Ahora Dios, justamente, aparte de enviar a su Hijo Jesucristo para que sea nuestro Salvador, ha provisto para sus hijos justamente esto que vamos a ver. Así que vamos a ver primero la primera palabra que tenemos allí. Dice, Dios es nuestro, dice, amparo. Dios es nuestro amparo. En otras versiones, y ahora es muy fácil con YouVersion, ¿sí?, la aplicación que tenemos para tener, ¿sí?, cuánta versión y traducción de la Biblia hay, ¿sí?, traducen la palabra amparo como refugio. En realidad, la raíz hebrea es exactamente la misma. Ahora, podemos preguntarnos, ¿sí?, ¿por qué allí dice que Dios es nuestro amparo? Cuando vamos un poquito a la raíz de la palabra, es una protección ocasional, un abrigo natural, algo que está allí para protegernos en una situación temporal. Así, cuando pensamos de amparo, o su sinónimo, refugio, es una protección ocasional, por un tiempo, o es un abrigo natural. Para que entendamos esto vamos a situarnos, no lo vamos a buscar, pero la mayoría de ustedes recordarán el pasaje, si no lo pueden leer en casa, 1 Samuel capítulo 22, está huyendo David de Saúl, que lo perseguía, tenía una obsesión, tenía una fijación, delirio de persecución, y así, todas estas cosas que hacían que lo viera como su enemigo. Y David iba escapando de un lado a otro, y nos dice que encuentra un lugar de amparo, de refugio, que en realidad la palabra de Dios nos llama la cueva de Adulam. Entonces él allí temporalmente va a este lugar para refugiar su vida, porque Saúl lo quería matar. No lo merecía, muy por el contrario.
Nadie mejor que él sabía que era el elegido de Dios, el ungido de Dios, el sucesor de Saúl. Muchas veces tuvo la oportunidad de adelantar lo que él ya sabía que iba a pasar. Sin embargo, en esta oportunidad y en otras, él va a decir: guárdeme tocar al ungido del Señor. Otros le dicen: no lo haces vos, lo hacemos nosotros. Es un solo golpe y se acabó el enemigo. Y él una vez más dijo: no voy a tocar al ungido del Señor. Ahora, la realidad es que más allá de sus convicciones tremendas y ejemplificadoras para nosotros y para cualquiera que está en la obra del Señor y trabajando en el ministerio, nos dice la palabra de Dios que él se refugia temporalmente en esa cueva. Primero dice que vienen sus hermanos y vienen sus padres. Él después le encarga a los padres, ¿sí?, a un contacto que tenía, y les dice que por favor estén con ellos hasta que Dios, o hasta que sepa yo lo que Dios hará de mí. En el mientras tanto nos dice que esa cueva sirve como un refugio temporal. Vienen sus hermanos, sus padres, y nos dice la palabra de Dios que se unen a David como 400 hombres que tenían 3 características. Eran un grupo de personas que estaban afligidas, endeudadas y con amargura o con quebranto de espíritu. Y uno puede pensar, poco tenía David con su propia situación, que tiene que estar rodeado de personas que estaban en igual situación o peor que él. Ahora, la clave está que dice allí, y en los capítulos que rodean esta situación, que David entonces fortaleció su mano en Dios. Allí es donde David encuentra que Dios es su amparo y su refugio. Era una situación que no iba a durar toda la vida. Es más, él sabía, ¿sí?, y Samuel fue mismo el que fue y lo ungió muchos años atrás. Él sabía que en algún momento esto se iba a terminar, que no era para siempre, pero había que pasarlo. Si él se desenfocaba de la voluntad de Dios, que temporalmente era que él sufriese esta persecución, de hecho encontramos salmos donde él vuelca su corazón en preguntas, en quejas, y Dios no lo juzga por preguntar. Muchas veces, ¿sí?, nosotros somos, ¿sí?, un tanto duros con aquellas personas que pasan por pruebas o por dificultades y le decimos: no preguntes por qué, sino para qué, y cargamos más a veces dolor sobre una persona que realmente es justificado que pregunte por qué. Por supuesto que Dios sabe todas las cosas y es soberano, pero lo que encontramos en David, en esa cueva allí, es que él fortalece su mano en Dios, y que la experiencia de fortalecer la mano en el Señor, su vida, es una figura literaria, hace que aquellos que están afligidos, aquellos que están endeudados, aquellos que están en amargura, en quebranto de espíritu, se le unan. Y dice: fue hecho jefe de ellos. Siempre que pasemos por aflicciones, por pruebas, por situaciones difíciles, que en definitiva es Dios que las permite en nuestra vida, depende de cómo enfrentemos esas pruebas, esas aflicciones. Cuánto nos aferremos a la mano de Dios, cuánto nos fortalezcamos en el Señor, será la realidad de nuestra vida. Y otros mirarán, y otros nos están observando. Y podremos, a veces queriéndolo y a veces inconscientemente, ser de ayuda y de bendición a otros. Y hemos de experimentar lo que dice Pablo allí en su segunda carta a los Corintios, que somos consolados en el medio de pruebas y aflicciones con una consolación única, tal que viene de parte de Dios, para poder consolar a otros que nos van a ver con esa misma consolación con la cual fuimos consolados. Es un juego de palabras. Es intencional que el apóstol Pablo escribe tantas veces la palabra consolación.
Primero recibimos el consuelo, vemos que Dios es nuestro amparo, nuestro refugio. Lo experimentamos. No necesariamente entendemos el porqué, porque Dios no tiene obligación de explicárnoslo. Muchas veces nos cuesta entender el para qué, pero otros nos observarán y serán consolados con la misma consolación que solo viene de Dios, que nosotros hemos sido consolados. ¿Cuánta aflicción que hay en el mundo y en los hijos de Dios? Y otros nos observan. Y si ese es nuestro caso, podremos ser de bendición para otros. Transformaremos una situación que Dios permite, en vez de resentirnos, ser de bendición para otros. Hay muchos que están endeudados. Endeudados a veces, las deudas son a veces por culpa propia o por culpa de los demás. A veces son deudas económicas, financieras. Otras veces son deudas de afecto, y a veces son producto de malas decisiones propias, y se pagan las consecuencias. ¿Cuántas veces sí, una tarjeta de crédito, en vez de ser una bendición, es un verdadero problema? Porque no hay criterio. No hay a veces frialdad frente a que continuamente nos llaman a consumir, y nos hacen creer que consumiendo vamos a ser más felices. Y escuchamos aún de hijos de Dios, frases como, estoy angustiado, entonces me voy de shopping y me compro todo. Bueno, si en la angustia necesitas comprarte de todo en el shopping, siendo hijo de Dios, como dirían los chicos, estás en el horno. Si te podés comprar todo y tener la plata para hacerlo, vamos para adelante. Pero ¿cuánta gente se endeuda por esto? Porque no sabe. Estoy dando solamente un ejemplo menor. Ustedes agréguenle. ¿Cuántas veces son malas decisiones, entusiasmos, proyectos, negocios que proponen unos u otros y que a veces en vez de buscar la voluntad, y estamos pagando las consecuencias de nuestras propias malas decisiones? Ahora, a veces, aún en la buena fe, porque tratamos con seres humanos y nosotros también somos seres humanos, somos estafados. Y a veces causa más dolor una desilusión, una estafa afectiva, emocional, en el cual a alguien le hemos confiado o le hemos contado algo y estamos endeudados. Dios puede ser nuestro amparo. Algunos tienen quebranto, aflicción de espíritu. Tenemos que recordar Isaías capítulo 61, el Señor ha sido mencionado en la oración del Evangelio de Lucas, el Señor en Lucas 4, entrando en Nazaret. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Dice, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos. Lo hemos cantado en las canciones preciosas cuando hacíamos memoria del Señor. No hay quebranto de espíritu que Dios no pueda comprender o sanar. A veces son heridas del alma, a veces son situaciones físicas. Y Dios tiene sus periodos de tiempo. Así que, si en esta mañana te sentís identificado con esta situación, es una situación temporal. Un día va a terminar, un día va a pasar. Con David pasó así. Este Salmo 46 nos recuerda, Dios es nuestro amparo. No hay situación que Dios no pueda comprender. Habrá un proceso en el cual deberemos pasar para que en esa escuela podamos aprender, para que nuestra fe pueda ser refinada. Y aún más, para que otros puedan ver cómo Dios es importante, es relevante en nuestra vida. Y dar testimonio aún a aquellos que no conocen al Señor. Hay personas en nuestros trabajos, en nuestros contactos, los chicos que estudian, que te observan, que ven cómo reaccionás, cómo reaccionamos frente a situaciones que aún, a pesar de ser temporales, y ellos pueden unirse ya no a un líder como era David, sino conocer al Señor que conocemos, y podemos también ser agentes de salvación.
y de consuelo a otros que van a pasar, seguramente por el mismo camino que estamos pasando y que Dios está permitiendo que pasemos nosotros. Dice, Dios es nuestro amparo. Y dice también allí, continúa la siguiente palabra, nuestra fortaleza. Miren, como les decía, desde que tengo memoria, sí, he escuchado a mis padres y he leído por mi propia cuenta esta frase. Se la he leído a centenares, ¿sí?, de personas cuando las he ido a visitar o he compartido. Es un texto precioso. La verdad es que siempre pensaba que la fortaleza, y lo es, la fortaleza tenía que ver con lo anímico. Entonces dice, bueno, pues Dios es nuestro amparo y aquel que me anima y me da fuerza. Bueno, está bien pensar así, pero la palabra fortaleza allí es mucho más profunda. Según dicen los estudiosos de la palabra de Dios, ¿sí?, dice que es una protección planificada y estratégica. Es algo que se construye. Así que Dios planifica para sus hijos estratégicamente lo que tendremos que vivir. Interesante, ¿no? Para aquellos que les gusta tomar nota, es una protección planificada y estratégica. Para que entendamos, ¿sí?, para que entendamos, justamente pensando en esto de que el sitio de Jerusalén que hablábamos al comienzo, cuando una ciudad de la antigüedad, si quería ser tomada por el enemigo, lo primero que hacían era sitiarla. ¿Para qué? Para que no tuviesen provisiones, para que, ¿sí?, se terminaran los suministros, pero había fortalezas, ¿sí?, construcciones que estaban estratégicamente puestas, ¿sí? Jerusalén es una ciudad llena de puertas, por eso los salmos hablan de las puertas, ¿sí?, al igual que el templo, pero la ciudad está llena de puertas, y había fortalezas estratégicas que veían cuando venía el enemigo. Estaban allí los, ¿sí?, centinelas, los estrellas, que veían que podían transmitir la noticia. El que estaba en la fortaleza tenía seguridad. Era una fortaleza estratégica y planificada. Ahora, el salmista dice aquí, Dios no solo es nuestro amparo o refugio para una situación temporal, sino que también es una fortaleza de una situación que va a durar mucho tiempo. A veces los sitios, cuando el pueblo estaba bien, tenía provisiones y tenía recursos y estaban bien organizados, podía durar años. Era cuestión como estaban preparados. Y en muchos casos, ¿sí?, finalmente vencían al enemigo. Ahora, espiritualmente hablando, a veces tenemos que pasar por situaciones temporales, pero otras veces son situaciones prolongadas, que se prolongan en el tiempo. Y Dios, que sabe y que tiene pensamientos para bien para sus hijos, y no para mal, Jeremías 29:11 lo conocemos muy bien, Dios tiene pensamientos de bien, pensamientos de paz, y nos dice aún, para darnos el fin que esperamos. Y los hijos de Dios podemos saber que, aunque nos cuesta a veces, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y sabemos que, como dice Romanos 8, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, sabemos todo esto, pero tenemos que estar cubiertos bajo la fortaleza de Dios. Así que bueno sería que en esta mañana podamos ver nuestras propias vidas, las vidas de nuestras familias, de nuestros seres queridos, de los hermanos en la fe. No solo amparados por la fortaleza de Dios, el ánimo, ¿sí?, cómo tenemos que salir adelante, sino la protección estratégica y planificada que Dios tiene para sus hijos. ¿Por qué? Porque hay pruebas, hay situaciones que son prolongadas en la vida, que nos exceden. Y Dios conoce lo que no conocemos nosotros. Dios conoce nuestro futuro. Nadie puede arrogarse, absolutamente nadie, ni la persona más perdida en el mundo,
ni el más espiritual, ni que conoce absolutamente muchísimo las Escrituras, lo que va a pasar, ¿sí?, en el próximo instante. Nadie, ninguno de nosotros tiene la certeza de tener la vida comprada. Esa es la realidad. Tenemos la seguridad de salvación eterna, que es diferente. Pero en el mientras tanto, quizás sea nuestra experiencia es pasar por situaciones prolongadas en el tiempo, donde tenemos que estar bajo la fortaleza de Dios. Hay textos preciosos que ustedes recuerdan como yo. Los que esperan en el Señor cobrarán, dice, renovarán las fuerzas y levantarán alas como un águila. Leyendo un poquito de esto, dicen aquellos que entienden que el águila tiene una vista tan extraordinaria que puede ver el tamaño de un clip, ¿vieron los que usamos en las oficinas o para enganchar papeles o documentación? Desde kilómetros de distancia. Y recordamos el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Omnipotente. Es el refugio, pero es una fortaleza, a veces por largo tiempo. Si Dios, o si tuviéramos la oportunidad de conocer nuestro futuro, si Dios nos revelara y nos dijera o supiésemos las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, respuestas a oraciones, cosas que nos sorprenden en bendiciones, deseos del alma, del corazón, oraciones contestadas a nuestro favor, cosas que nos pueden sorprender. Si fueran anticipadas y nosotros pudiésemos conocerlas con antelación, quizás nos desubicaríamos. Y el orgullo, el mirar a los demás desde arriba, haría que malográramos lo que Dios ya sabe que vamos a disfrutar en el futuro. Muy por el contrario, si muchos de nosotros supiésemos las pruebas que vienen, que Dios va a permitir en nuestra vida, las carencias, las limitaciones, situaciones que no tienen humanamente arreglo, nos paralizaría el temor, nos bloquearíamos, nos tildaríamos, como decimos ahora, ¿no es cierto? Pero Dios es soberano y nos revela, aunque muchos se arroben ese, Dios no nos revela el futuro. Nos da su salvación eterna, pero en el mientras tanto, Dios conoce exactamente lo que vamos a vivir. Y saben, hermanos, saber que Dios es nuestra fortaleza nos da la seguridad, la garantía y la tranquilidad que cualquiera sea la situación prolongada que ya estamos viviendo o que tengamos que vivir, Dios está allí. ¿Se acuerdan lo que leímos? Dios está en medio de la situación. No será conmovido. Podrán bramar los aguas, ¿sí?, pasarse un monte del lado. Los hijos de Dios podemos estar seguros. Hay cosas que vienen de mucho tiempo. Quizás sea que hay hermanos que están sufriendo situaciones muy prolongadas. Muy prolongadas. Yo he tenido las mías también. Seres queridos, enfermos, han orado hoy, por situaciones, ¿sí?, que se prolongan en el tiempo. Dios es la fortaleza. Hay otros que quizás han de pasar. No importa lo que sea, porque vieron cada cosa, como dice el dicho popular, es de acuerdo al que está con que se lo mire, ¿no es cierto? Para algunos puede ser un drama tremendo que se quede sin celular, ¿no? Y es un drama, o se descomponga la ropa, ¿sí? Es un drama tremendo. Pero díganle al que perdió un hijo, que si mi papá perdió un hijo, ¿qué piensa de que se hace tanto problema porque se le descompuso el celular? Así que cada uno tiene la situación de acuerdo a cómo la mira. Pero Dios va más allá de eso. Dios puede traer, ¿sí?, de su paz, de su tranquilidad, de su bálsamo a los quebrantados de corazón. Últimamente he conversado, ¿sí?, con personas que fueron abusadas desde chica, una y otra vez. Específicamente, sí, un par de jóvenes que tuve la oportunidad de conversar. Y ellos me decían,
pero vos no podés entender lo que significa esto. Y la verdad que no. La verdad que no. La verdad que no. Por eso, como decíamos antes, cuando alguien que pasa por estas situaciones extremas encuentra en Dios no solo el amparo, sino la fortaleza, Dios tiene ese propósito de trabajar en la vida para poder salir de esa situación y ayudar también a otros. Nadie mejor capacitado para ayudar a otro, o para comprender a otro, o para guardar silencio frente a la situación de otro, de aquel que pasó por la misma situación. Así que no importa lo que sea que estemos pasando, Dios está allí. Y hoy la invitación de la palabra es poder saber que Dios es nuestro amparo, situaciones temporales, Dios es nuestra fortaleza, situaciones prolongadas. Pero dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, y termina diciendo en el versículo primero, nuestro pronto, ¿qué? Auxilio, ¿dónde y cuándo? En las tribulaciones. Y después va a decir, no temeremos. Si Dios puede estar en el medio de situaciones temporales, Dios puede estar en situaciones prolongadas, Él puede ser nuestro pronto auxilio en situaciones inesperadas, para las cuales no estamos preparados, o para las cuales el escenario de nuestra vida daba que iba a ser completamente diferente. Por eso dice, pronto auxilio. Allí está Dios. Y dice, en las tribulaciones, en situaciones difíciles, problemáticas. ¿Quién está preparado para el resultado de una biopsia que no dio bien? ¿Quién está preparado para una pérdida repentina? ¿Quién está preparado para una decepción grande? Aún en la obra de Dios, ¿quién está preparado muchas veces para situaciones difíciles? Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es cuando pensamos que estamos perdidos, cuando pensamos que ya no hay salida, allí está Dios. E irrumpe con el auxilio exacto, pronto. Miren, les voy a contar una anécdota, ¿sí? En definitiva es menor, pero que nos pasó con la familia. Salíamos, no este año que pasó, sino el anterior, de las conferencias de Villarreal, de octubre. ¿Sí? Habían terminado tarde, ¿sí? Era domingo, al otro día era feriado, así que eran como las 12 de la noche, porque nos habíamos quedado allí en el buffet, y, bueno, conversando y demás. Y mis suegros nos llevaban, ¿sí? En el auto a nuestra casa. No me acuerdo exactamente dónde, vieron que cerca de Villarreal está lleno, hay varias plazas, ¿sí? Habíamos hecho unas pocas cuadras y era una plaza que estaba completamente oscura, ¿sí? Va con el auto, por algún motivo, ¿sí? El auto se detiene y no lo pudo hacer arrancar más. Se da cuenta que el problema era en una de las ruedas traseras. Así que mi suegro es un hombre mayor, un tanto excedido de peso. Así que dice, bueno, la voy a cambiar. Hizo lo imposible, pero no pudo. No hubo caso. ¿Sí? No hubo caso. Llama al seguro. En vez de atender una voz humana, ¿qué atiende? ¿Sí? Un dígito, marque 1, marque 4, marque 5. ¿Sí? No había... Y el tiempo pasaba. Y las caras que pasaban no eran justamente, ¿sí? ¿Sí? Había muchos árboles, estábamos justamente en el medio de una calle solitaria en la plaza. Y oramos a Dios, sencillamente. ¿Sí? Estábamos con los chicos, ¿sí? Había que tomar alguna resolución, no se conseguía con el seguro. Terminemos de orar, con la poca vista que tengo, ¿sí? Veo que se acercan dos sombras, ¿sí? Directamente a nosotros. ¿Sí? Y pensé para mí, con total incredulidad lo reconozco, fuimos, ¿sí? Porque era el escenario ideal para que nos robaran.
Y justamente vienen, ¿sí? Allí una parejita, un muchacho, ¿sí? Sin estigmatizar a nadie, con su gorra para atrás. El jefe le dice, ¿qué anda pasando? Entonces mi suegro le cuenta. Quédese tranquilo, yo trabajo en un taller mecánico, yo soy la cambio. Lo que pasa es que es este modelo de Peugeot, dio un par de golpes, ¿sí? Puso allí el gato y más, sacó la rueda en 2 minutos, la puso, la colocó. Mi suegro le quería dar, por supuesto, ¿sí? Algo para... No, dice, no hace falta, yo lo hago porque quiero, dice. Pibes de mundo, diríamos hoy. Inconversos. Ya a esa altura eran la 1:00 de la mañana de un domingo para un feriado. No sé de dónde aparecieron, pero fue un pronto auxilio, literal. Ángel se llamaba, me acuerdo. Terminamos dándole para que se tomara un helado con la novia. Ahora, en definitiva, en ese momento nos preocupamos. Frente a otras circunstancias puede ser algo, pero allí está Dios. ¿O no dice Dios que Dios manda a sus ángeles alrededor de sus hijos? Claro, a veces nos cuesta, ¿no? ¿O no dice el Salmo 103 que son ministradores de Dios para el auxilio? Claro, algunos han torcido esto y han hecho doctrinas extremistas y ¿sí? Fantasiosas. Yo no estoy pensando en eso. Estoy pensando en la simple, lo más llano posible de tratar de confiar en Dios. Yo mismo les he dicho, acabábamos de orar y pensé, nos roban ahora. Quizás me pasó como una chica, ¿se acuerdan de los que estaban orando en Hechos capítulo 12? Por Pedro, oraban, hacían oración sin cesar, y Pedro toca la puerta, ¿sí? Y no le creían. Estaban orando para que Dios lo libere, y Dios lo liberó y no le creían. Bueno, así me pasó a mí, así somos nosotros. Porque a veces es lindo, ¿sí? O disfrutamos de la comunión de los hermanos y tenemos fe y cantamos juntos y nos entusiasmamos, ¿sí? Cuando estamos, pero a veces cuando la situación se nos cambia, cuando nos cambian las reglas del juego, las figuras del tablero, todo se viene abajo. Pronto auxilio. Dios está allí. A veces es simplemente una oración. ¿Se acuerdan? Nehemías capítulo 2. Nehemías tenía un proyecto en la cabeza, estaba angustiado, estaba frente a Artajerjes. Y Artajerjes dice, ¿por qué te pasa que estás afligido? No sos de ser así. Dice, ¿qué cosa pedís? Y dice allí, oré al Dios de los cielos y le dije. No pensemos por un momento que Nehemías paró la situación y oró en voz alta y miró hacia Jerusalén. Dice, oré y le dije, oró en su interior. Hizo lo que Pablo después iba a decir, oren sin cesar, en todo tiempo. Había un ejercicio de oración previa. Y Dios fue el pronto auxilio para él en beneficio de un pueblo que estaba no solo cautivo, sino en una ciudad que estaba destruida. Y nos dice allí que el rey lo escuchó con la reina y le concedió lo que él pedía. Y nos dice Nehemías y Esdras continuamente, porque la mano o la buena mano de Dios estaba con ellos. David fortalece su mano en el Señor. La mano de Dios estaba sobre Nehemías y Esdras. Los ojos de Dios estaban con José en el medio de años, ¿sí? Muchos años, de situaciones inmerecidas y que ni él mismo podía comprender. Pero donde iba, Dios lo prosperaba. No lo libraba de situaciones, a veces eran situaciones temporales, a veces fueron prolongadas, a veces fueron instantáneas, pero Dios siempre es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio. Por último, para ir terminando, versículo 10, hemos leído allí, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Así que, en primer lugar, Dios es nuestro amparo y refugio. Segundo lugar, Dios es nuestra fortaleza. En tercer lugar, Dios es nuestro pronto auxilio. Pero en cuarto lugar podemos ver que Dios es aquel que nos dice que estemos quietos. A veces hay tiempo de espera. Nos dice Lamentaciones capítulo 3, que muchas veces cantamos también, que
la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Se renueva cada mañana. Pero Jeremías, ¿sí?, que era un hombre con convicciones espirituales, muchas veces, ¿sí?, escuchamos este calificativo, el profeta llorón, y pensamos que era un hombre, ¿sí?, pusilánime, medio cobarde, ¿sí?, que no sabía cómo enfrentar la situación. Nada que ver con esto. Leemos Jeremías, ¿sí?, y el tipo era un profeta de Dios llamado desde el vientre de la madre, que tuvo que ser valiente frente a situaciones, ¿sí?, donde las personas no querían escuchar el mensaje y lo trataron de silenciar. Y ellos pensaban que porque estaban en Jerusalén y estaban en el templo, dice Jeremías capítulo 7, ese templo de Dios, Dios no iba a traer el juicio. Y finalmente lo que decía Jeremías se cumplió. Y lo pusieron en la cárcel, y lo pusieron en un pozo, y lo hicieron silenciar. Y después Jeremías recorre las calles de Jerusalén, esas son las lamentaciones, y ve todo lo que había pasado. Pero él levanta su vista en esperanza y escribe. Dice, esperaré en el Señor. Esto recapacitaré en mi corazón. Después búsquelo, Lamentaciones capítulo 3. Por lo tanto, en Él esperaré. Y va a decir que las misericordias y la fidelidad son renovadas cada mañana. Y va a decir, bueno es al hombre esperar desde la juventud. Bueno es llevar el yugo que Dios impone desde la juventud. El Salmo 3 nos va a llamar, y el Salmo 5, a esperar en el Señor. El Salmo 37, 4 y 5, que también conocemos tanto de memoria, nos va a decir que nos debemos deleitar en el Señor porque Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Pero ¿qué dice el versículo 5 del Salmo 37? Encomienda al Señor tu camino y confía. Ese confiar a veces es estar quietos. Muchas veces hacemos, producimos, somos proactivos cuando tendríamos que estar un tiempo quietos. Y otras veces nos quedamos paralizados o quietos cuando tendríamos que estar actuando. Y esto es bíblico también. ¿Se acuerdan cuando Moisés había salido de manera poderosa con las plagas de Egipto? Tenía todo el pueblo atrás y tenía el Mar Rojo. Y Faraón cambió de opinión y van y los persiguen. Y él ve que tiene el Mar Rojo por delante, estaba el pueblo con él y estaban los ejércitos de los egipcios atrás. Y clama al Señor. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Por qué clamas a mí? Decide al pueblo que marche. Y pusieron los pies en el agua y Dios obró. Así que tenemos que tener ese discernimiento espiritual que nos da una vida de comunión con Dios. No hay ni recetas mágicas, ni 4 puntos, ni las claves para, que tanto nos gustan a veces, para salir rápido de las situaciones. La vida espiritual a veces tenemos que verla como un proceso de crecimiento, de maduración. De hecho nos dice, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, que las instrucciones que recibió del Señor Jesús, ¿sí?, la voluntad del Señor Jesús, es nuestra santificación. La salvación es puntual, pero ese proceso de maduración, ya siendo salvos, teniendo la seguridad de la vida eterna, lleva toda la vida. Y a veces, como les decía, actuamos cuando debemos estar quietos. Quietos para entender, para conocer que Dios es Dios. Dios, frente a las preguntas de Job y de los amigos, un día tuvo que decirle, ¿dónde estabas? A ver, ¿dónde estabas cuando yo creaba el universo? ¿Dónde estabas cuando yo sostenía con mis manos? A veces en la quietud tenemos que ubicarnos. ¿Quiénes somos nosotros y quién es Dios? Elías, cansado, ¿sí?, pensando que Jezabel lo iba a terminar matando, frente a un gran triunfo enorme frente a los profetas de Baal, viendo el fuego del Señor, viendo cómo, ¿sí?, Dios los había librado, finalmente dice, bueno, ya no vale la pena, ¿sí? No soy yo mejor que mis padres. 1 Reyes capítulo 19. Y dice que se tira abajo de un árbol, ¿sí?, y dice, ya está, listo.
Y el Señor viene y lo fortalece. Le dice, mira, comé, ¿sí? Y lo tuvo 40 días ahí, porque te queda un largo camino todavía. Y le dice algo más. Mira, no, dice, porque Elías decía, solo yo he quedado. ¿Sí? A veces, sí, situaciones que se nos vienen a la mente, ¿no? Como somos los únicos fieles. No, dice, o sea, hay otros que no doblaron tampoco las rodillas frente a Baal. No sos el único. Hay muchos. Siempre hay un remanente fiel. Siempre Dios está allí. Pero debemos aprender a estar quietos, a estar fortalecidos por el Señor. Conclusión. Quizás ustedes como yo se han sentido identificados en alguno de estos tiempos de la vida. Yo mismo estoy pasando en este momento por una de estas 4 situaciones que el Señor conoce y algunos pocos hermanos de confianza espirituales. Vieron que a veces no se puede compartir todo con todos, ¿no? Hay que ser bien específico y ver bien con quién uno comparte, ¿sí? Para que ore y a veces para que guarde silencio, ¿no? Para que sea un amigo de Job, ¿sí? Te sentís identificado. Quizás hay alguna situación donde tengamos que experimentar que Dios es el amparo, el refugio. Es temporal. Es solamente un tiempo. Dios conoce ya. Para otros, haya que recordar que Dios es fortaleza, planificación estratégica para nuestro cuidado, bajo sus alas, bajo su protección. Y viene para largo. ¿Estamos en una situación así? O quizás dé para mucho tiempo. Y la palabra de Dios dice que no debemos desmayar. Según lo que dice Gálatas, capítulo, creo que 6, versículos 9 y 10, dice que no nos cansemos de hacer el bien. Mayormente, ¿qué? A los de la familia de ¿qué? De la fe. Y dice que Dios va a sostenernos si no desmayamos. Cualquiera sea la situación, que sea prolongada, que sea larga, Dios es fortaleza. Piensa de manera puntual y estratégica por sus hijos. Quizás hemos de tener que pasar o hemos pasado por situaciones donde el auxilio tiene que ser, ¿sí?, pronto, rápido, eficaz, efectivo, veloz. Dios tiene todas las herramientas porque es Dios y todos los recursos para hacerlo. Solo deberíamos confiar. ¿Es fácil? No. Pero Dios sigue siendo fiel. Quizás esa quietud tenga que ser la tranquilidad que tenemos que tener emocionalmente, el equilibrio emocional que tenemos que tener para enfrentar todo esto. Dios está allí. ¿Por qué? Porque dice, estén quietos y conozcan. No hay peor cosa que pasar por una situación y no aprender nada. Vieron que a veces vemos a ciertas personas y decimos, pero puede ser posible que después de lo que pasó, no haya aprendido. O a nosotros mismos. Tropezamos, como dice el dicho popular, 2, 3, 4 veces con la misma piedra. Estar quietos y conocer. El conocimiento es comprensión. Que Dios es Dios. Así que cualquiera sea de esta situación que te sientas identificado. Y si no te pasa ninguna de estas 4, tenés por seguridad que van a pasar. Porque son parte de nuestra realidad. A veces escuchamos frases efectistas, ¿no? Que pueden sonar muy lindas, pero son poco reales. Que los hijos de Dios no vamos a tener problemas, que no tendremos situaciones difíciles. El que murió por nosotros en la cruz dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido el mundo. Y quizás estás en medio nuestro y venís porque te gusta, ¿sí?, el ambiente de la iglesia evangélica, o porque alguien te invitó, o porque alguna persona. Y hoy Jesucristo te dice, ¿sí?, mi paz te dejo, mi paz te doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Cuántas veces, como decíamos antes, frente a todas estas situaciones, recurrimos al dinero, a los contactos,
y pensamos primero cuánto tengo, con cuánto puedo contar, antes de pensar en Dios. Dios es el que nos va a dar la suficiente fortaleza, capacidad y claridad y estabilidad emocional para saber qué pasos seguir. Porque en muchas situaciones, cuando salimos a veces del aturdimiento, lo que necesitamos es claridad para ver, allí está Dios, dando discernimiento a sus hijos. Para eso está el Espíritu Santo, que nos dice que nos guía a toda verdad, que nos capacita, que nos equipa para dar el próximo paso y no dejar de servir al Señor. Miren, los años de experiencia dicen que la mayor parte de las personas, ¿sí?, a veces ante la primera situación, lo primero que largan, que dejan, es el servir al Señor. Y a veces después congregarse, y a veces después y empiezan las murmuraciones y el resentimiento. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que debemos servir a Dios con alegría. Salmo 102. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 12? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Se lo estaba diciendo a la iglesia en Roma, que no la pasaba bien, que eran perseguidos, que había emperadores que eran tremendos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que tenemos que tomar lo que dice allí la palabra de Dios. Todo lo que nos viene a la mano tenemos que hacerlo de acuerdo a las fuerzas que nos da el Señor, pero para su gloria. Porque hay un mundo que tenemos que alcanzar. Hay personas que no conocen del Señor. Hoy Dios puede ser, a través de la obra de Jesucristo, tu Salvador en esta misma mañana. Pero hay otros que cuando salgamos de aquí nos verán en la cueva de Adulam. ¿Y qué van a pensar? Nos verán en una fortaleza. ¿Y qué conclusión llegarán? Les podremos contar una experiencia del pronto auxilio del Señor. ¿Y qué mirarán en nosotros? Verán que a veces estamos quietos conociendo al Señor. ¿Habrá coherencia entre lo que decimos y vivimos? ¿Podrán ver y podrán pensar si estas personas son las mismas que van el domingo a la mañana a la iglesia? ¿O el sábado van a la actividad de jóvenes o adolescentes o al grupo o lo que sea, o al ministerio que sea? Y que dicen ciertas cosas y que tienen ciertas respuestas. Bueno, ¿es chequeada con la vida cuando viene el problema, cuando viene la situación inesperada? Quizás Dios está buscando que seamos como David, ¿no? Que se fortalezca la mano en el Señor y que otros puedan conocerle a Él a través de un testimonio vivo y eficaz. Que el Señor nos bendiga en esta mañana para poder apropiar a nuestro corazón. Ninguno de nosotros es Dios, ¿sí? Nadie sabe, y si pensamos esto que viene bien al otro, bueno, no hacemos bien, esto que viene bien a mí. Y poder hacer que la palabra de Dios capte nuestra atención y tomemos las resoluciones delante del Señor que tengamos que tomar. Y busquemos al Señor con todo el corazón. Y como dice la vieja canción, puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Que el Señor nos bendiga y que bendiga su palabra. Amén.